Muy buenas, arrancamos con el tema de ondas. Las ondas están totalmente relacionadas con el movimiento armónico simple. Porque, ¿qué es una onda? Una onda no es ni más ni menos que la propagación de un movimiento armónico simple desde una partícula hacia sus partículas adyacentes. ¿Vale? Esto que os acabo de contar, voy a tratar de representarlo lo mejor que sepa con unos dibujos, ¿vale? Así que prefiero que atendáis bien a estos dibujos y una vez los comprendáis, luego ya los pasáis a vuestra libreta, ¿de acuerdo? Como yo os he dicho que una onda, lo voy a escribir, una onda es la propagación del movimiento armónico simple de una partícula que vamos a denominar foco hacia sus partículas adyacentes o vecinas. Entonces, vamos a considerar nosotros a esa partícula a la que vamos a llamar foco. ¿Vale? En cualquier medio, cuando digo medio estoy hablando de medio material, por ejemplo, agua, aceite, hierro, aire, en cualquier medio, yo voy a tener átomos o moléculas que van a tener la capacidad de vibrar. Ya sea átomo o sea una molécula, a ese ente lo voy a llamar partícula. Si esa partícula empieza a vibrar hacia arriba y hacia abajo, entonces se dice que se mueve con un movimiento armónico simple. Se sabe de química, y es que la física y la química están muy relacionadas entre sí, pero tenemos que diferenciar qué es química de qué es física. Se sabe de la química que entre partículas de un mismo medio existen unas fuerzas denominadas fuerzas de interacción. Esas fuerzas de interacción ya tendrán diferentes nombres según sea el material en cuestión. Podrá ser un enlace iónico covalente metálico, podrá ser una fuerza intermolecular. Ya lo veremos, no nos importa. Pero esas fuerzas son las responsables de que entre partículas haya interacción, ¿vale? Y lo que le suceda a una pueda repercutir en las otras. Esto se debe a que las partículas de un medio material se dice que tienen una ligadura entre sí. Están ligadas. Esa ligadura pues podrá tener diferentes orígenes, ¿vale? Bien. También podríamos nosotros interpretar que estas son pues las diferentes partículas que componen un hilo, el hilo de una cuerda. Bien. Cuando el foco comience a moverse hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues lo que va a suceder es algo parecido a lo siguiente. Cuando el foco se va hacia arriba, debido a esas ligaduras que hay ahí entre partículas y partículas, el resto trata de seguir, es decir, las partículas vecinas tratan de seguir ese movimiento del foco, ¿vale? Y aquí el foco habría realizado nada, habría realizado aquí un cuarto de oscilación. Pero cuando complete la oscilación, es decir, baje hasta el extremo inferior y luego vuelva hacia la posición de equilibrio, entonces diríamos que el foco habrá completado una oscilación. ¿Y qué es lo que nosotros observaremos? Pues observaremos lo siguiente. Observaremos una cosa así. Es decir, todas
las partículas adyacentes van siguiendo el movimiento que hace el foco. Y igual que el foco, que es esta partícula, está describiendo un movimiento armónico simple entre un extremo más A y menos A, eso es porque tiene una determinada amplitud, y está moviéndose con una determinada pulsación, a la cual le corresponde una determinada frecuencia y un periodo. El resto de partículas, si yo cojo una al azar, puedo coger por ejemplo esta, también, partícula cualquiera, también siguen exactamente el mismo movimiento armónico simple que estaba describiendo el foco. Sigue vibrando también entre más A y menos A. Y sigue haciéndolo con la misma pulsación, puesto que se mantiene fiel, el ritmo de oscilación se mantiene fiel al que marca el foco. ¿Vale? Misma frecuencia y mismo periodo. Eso es fundamental. Lo que sí es cierto es que, aunque el foco tenga una determinada fase inicial en su origen del movimiento, aquí esa partícula cualquiera ya no tiene la misma fase inicial. Las fases iniciales son diferentes. Porque estas partículas, las partículas vecinas, empiezan el movimiento armónico simple con retraso. Daos cuenta que el foco es la primera partícula que empieza a moverse. Ahí. Y de hecho, cuando ya se está moviendo el foco hacia arriba y hacia abajo, hay algunas partículas, que esa es nuestra partícula naranja esta, y hay algunas partículas que todavía, a las que todavía no les había llegado la propagación, a las que todavía no les había llegado la onda. Entonces, esa partícula todavía no se había empezado a mover. Cuando ya se empiece a mover, pues diremos que le correspondrá una determinada fase. Es decir, cuando empiece a moverse, ¿en qué fase de su movimiento estará el foco? Bueno, pues esa fase es a la que nosotros llamaremos fase inicial de la partícula, ¿vale? Y vamos a decir que esa partícula empieza con un cierto desfase con respecto al foco. En definitiva, también lo que yo quiero que veáis es que el foco produce la propagación del movimiento armónico simple hacia su derecha y hacia su izquierda. Cuando la propagación va hacia la derecha, hablo de que la onda se propaga hacia la derecha. Cuando se propaga hacia la izquierda, diré que la onda se propaga hacia la izquierda. Y yo, para ver si estoy trabajando con la propagación hacia la derecha o con la propagación hacia la izquierda, tengo que tener una cosa en cuenta después en la ecuación. Nosotros podríamos preguntarnos cuál va a ser la ecuación del movimiento armónico simple de pues, las diferentes partículas que hay aquí. Por ejemplo, podríamos hablar de la partícula foco,
o de la partícula situada a una distancia de más 1 metro a la derecha del foco, o de una partícula situada a una distancia de 5 metros a la derecha del foco, o también de una partícula situada a 3 metros pero a la izquierda del foco. ¿Cuáles van a ser sus ecuaciones de movimiento armónico simple? Bueno, pues si la ecuación del movimiento armónico simple del foco es, lo ponemos con S, ¿verdad? Pero en vez de con S lo vamos a poner con la I, puesto que la vibración ocurre en el eje Y. Si el foco vibraba, vamos a poner con este movimiento armónico simple. La partícula situada en X igual a más 1 metro va a tener asociado un movimiento armónico simple que será exactamente igual, pero aquí tiene que venir un retraso en fase, ¿vale? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la fase con la que empezaba esa partícula era diferente. De la misma manera, la partícula situada en I igual a más 5 metros le corresponde también otro movimiento armónico simple, y ahí debe tener ahora otro retraso en fase mayor todavía, porque estaba más lejos y esa empieza todavía con más desfase que la que estaba a 1 metro. Y a la otra le sucede lo mismo. Aquí viene otro retraso en fase. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a poner esto? Vale. Pues existe una ecuación que me aglutina todas esas ecuaciones de onda. Pues dice, madre mía, y si hay 1000 partículas, ¿qué tengo que escribir? Las 1000 ecuaciones de movimiento armónico simple, y yo voy a decir no. No vamos a hacer eso. Vamos a hacer algo más inteligente. Vamos a describir lo que se llama la ecuación de onda. Y la ecuación de la onda va a aglutinar los movimientos armónicos simples de todas las partículas. Y si yo me quiero quedar con el movimiento armónico simple exclusivamente de una de las partículas, lo que tendré que hacer es sustituir su X, sustituir su posición. ¿Vale? Eso es lo importante. Esto es lo más importante del vídeo. Saber que la ecuación de onda aglutina los movimientos armónicos simples de todas ellas. ¿Y qué aspecto tiene? Pues mira, va a tener este aspecto. Y voy a poner que depende de X y T, puesto que vamos a cogerla de todas las partículas, sea cual sea la posición que ocupen. Y vamos a poner esto, ¿vale? Ya sabemos que es absolutamente todo menos esto. Bien, pues esa parte está ahí incluida para incluir el retraso en fase de una partícula situada a una distancia X. Dice, ¿por qué viene un menos y un más? Pues mirad, ese retraso en fase habíamos contado antes que siempre tenía que aparecer restando.
Dado que el foco, nuestro foco, siempre lo vamos a situar en la posición x igual a 0 metros, en la parte de la derecha yo tengo distancias positivas y en la parte de la izquierda tengo posiciones negativas, ¿vale? Entonces, una partícula que está aquí, diremos que está en 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a poner que cada partícula esté a 1 metro de distancia. Estaría en la posición menos 6 metros. Y una partícula que esté aquí estaría más 5 metros, ¿vale? Entonces, como el retraso me tiene que quedar con un signo negativo, cuando yo coja partículas que estén a la derecha, tengo que poner el menos, porque esta K, la K es un número positivo y la X es positivo. Entonces positivo con positivo y ese negativo, ya vemos que me queda ahí el negativo. En cambio, si cojo una partícula que esté situada a la izquierda, tengo que coger el más, porque la X es negativa. Entonces la X negativa, la K positiva, más y menos, menos. Y con este más me vuelve a quedar menos. Así, os habrán contado vosotros, pero quizás no os hayan explicado el por qué, que si la onda se propaga hacia la izquierda, entonces ahí cogemos el menos, y ponemos, perdón, el más, y ponemos el más kx, cogemos el más y ponemos más kx. Y si se propaga hacia la derecha, entonces cojo el menos. Ya, ahora sí, sabéis el por qué, ¿vale? Y es porque siempre me tiene que quedar esto con un menos, porque no puede ser que una partícula se estuviera moviendo con movimiento armónico simple desde antes del foco. La primera partícula que se mueve con movimiento armónico simple es el foco. Y ya todas las demás llevan un retraso en fase. Y por eso tiene que venir ahí obligatoriamente el signo menos. ¿Vale? Ahora, ¿qué cosas aparecen en nuestra ecuación de onda? Pues las vamos a comentar. Prácticamente de aquí lo conocemos todo, Prácticamente de aquí lo conocemos todo. Pero lo que no conozcamos lo vamos a comentar. A, por supuesto, ¿qué será? A es la amplitud con la que vibran todas las partículas. Omega es otra vez la pulsación. A ver, la amplitud se mide en metros. La pulsación lo vamos a medir en radianes partido por segundo. Phi sub 0 es la fase inicial del foco, que lo vamos a medir en radianes. ¿Por qué en lo demás no he puesto amplitud del foco o pulsación del foco? Bueno, pues porque en realidad va a ser común para todas las partículas. ¿Con qué podemos relacionar la pulsación? La pulsación la podemos relacionar con el periodo y la frecuencia. Que se medían respectivamente en segundos y en hercios. Y la cosa está en qué es K. Aquí es lo importante. ¿Qué es K? Acá se le llama número de onda. Y se mide en metro a la menos 1. O algunos profesores lo miden también en radianes partido por metro. Yo prefiero esta. ¿Vale? A ver, todos sabemos lo que es menos el número de onda.
El número de onda es número de oscilaciones completas que caben en 2 pi metros. Entonces, vamos a poner el caso en el que yo tenga aquí el foco. Voy a coger 2 pi metros, que son 6,28 metros. Voy a poner que sea hasta ahí. Y aquí voy a poner una oscilación, 2 oscilaciones, 3 oscilaciones, 4 oscilaciones y media, ¿vale? La quinta habría acabado ahí, ¿eh? Bueno, pues en este caso, la K, es decir, el número de ondas, sería 4,5 radianes partido por metro o metros a la menos 1. En 6,28 metros. Que desde donde está el foco solamente hago una y 2 oscilaciones. Bueno, pues en ese caso la K es 2 metros a la menos 1. ¿Vale? Y si fuese... bueno, no hace falta ya que haga más, ¿vale? Ahora, ¿con qué se relaciona el número de ondas? El número de ondas se va a relacionar con una cosa que se denomina longitud de onda. Longitud de onda y que se mide en metros. Esa longitud de onda se representa con una letra griega que se denomina lambda. Y lambda se hace así como... Aquí arriba tiene como un gorro, baja. Y ahora le ponemos aquí, es como un bastón así puesto, ¿no? Y ahora le ponemos aquí un palo para que no se caiga. Lambda. Está relacionada con la longitud de onda. La longitud de onda son los metros que avanza la propagación cuando el foco realiza una oscilación. Mirad, aquí arriba el foco empezó a moverse aquí, ¿verdad? Cuando subió hasta aquí hizo un cuarto de oscilación, pero aquí ya había hecho subida, bajada y otra vez subida. Aquí ya había hecho el foco una oscilación. Como consecuencia de que el foco había hecho una oscilación, también la onda se había propagado una determinada distancia, ¿vale? Bueno, pues esa distancia que se propaga la onda en esa oscilación, fijaos que cada vez que se me dibuja esto es porque el foco ha hecho una oscilación, así que a esto también se le llama una oscilación de la onda. Cada vez que se produce una oscilación, ¿cuánto ha avanzado la onda en la propagación? Lambda metros. Si tuviéramos la posibilidad de medirlo, pues lo mediríamos. Que aquí los metros son 27, pues 27 metros de longitud de onda. ¿Vale? Entonces, cuando yo vea una onda así y me digan, señala desde dónde hasta dónde hay lambda metros. Bueno, pues lambda metros vendrían desde aquí hasta
hasta aquí. Esos son lambda metros. Eso es una longitud de onda. Pero también de cresta a cresta. ¿Vale? Y también desde este punto hasta este punto. Es decir, cada vez que la onda pasa por dos puntos en el mismo estado de vibración, entonces hay una longitud de onda. También aquí, desde aquí hasta aquí. Eso también sería lambda. Ahora, habíamos dicho que se relacionaba lambda con el número de onda. ¿De qué manera? Pues K por lambda es igual a 2pi. Esto no es muy común utilizarlo así. Lo más común es utilizarlo o bien así, lambda igual a 2pi partido por K, o bien utilizar K igual a 2pi partido por lambda. ¿Vale? Pero yo lo doy así porque os es más fácil de despejar. Entonces, esta expresión se une a las que ya teníamos nosotros. Las voy a recopilar aquí. Expresiones fundamentales. Vamos a poner primero las relaciones entre Ft y omega. Que serían F por T igual a 1, omega igual a 2pi F y también tenemos que omega por T es igual a 2pi. Pues ahora vamos a poner la nueva. La relación entre K y lambda, he puesto relaciones pero es solamente relación, es K por lambda igual a 2pi. Se parece mucho, si os dais cuenta, a la última de aquí. Entonces la voy a poner aquí. ¿Vale? Mira, mientras que las tres de arriba son en el ámbito temporal, esta es en el ámbito longitudinal. Las ondas se repiten cada un determinado tiempo, porque el foco hace el mismo movimiento cada un determinado tiempo, pero luego la onda también se repite en el espacio, puesto que, tal y como yo os he enseñado aquí, si yo me quedo con esta ventanita, y analizo las partículas que se están moviendo ahí en esa ventana, vería lo mismo que si me quedo con esta otra ventana, ¿vale? Y que si me quedo con una ventana de más adelante. Porque la onda se va repitiendo siempre. Primero, la onda se repite cada t segundos. Es decir, cada periodo, y también se repite cada lambda metros. ¿Vale? Y esta analogía, cada t segundos y cada lambda metros, es lo que quiero que veáis. Ahí. Que t y lambda guardan prácticamente el mismo significado, pero uno en el ámbito temporal y el otro en el ámbito espacial o longitudinal. Por último, queda introducir una última cosa, que sería la velocidad a la que se propaga la onda. ¿Vale? Hacia la derecha y hacia la izquierda. Esa velocidad de propagación depende del espacio que recorre la onda en un determinado tiempo. ¿Vale? Es decir, si desde la posición del foco hasta que llega aquí recorre ese espacio en un determinado tiempo minúscula, obligatoriamente tiempo minúscula, pues entonces ya con eso yo puedo determinar la velocidad de propagación. Ahora, como es constante, yo me puedo quedar exclusivamente con una oscilación, y en una oscilación, ¿cuántos metros recorre?
aquí cogiendo eso, cogiendo exclusivamente una oscilación. Los metros que recorre son lambda y el tiempo que tarda es t. O sea que esa es otra expresión más. Ahora, como lambda es 2pi partido por k, y t es 2pi partido por omega, los 2pi se van, reordeno esto y me queda omega partido por k. Así que esa es otra expresión para la velocidad. Y además de esta, como el periodo es el inverso de la frecuencia, f es 1 partido por t, ahí me quedaría también que es lambda por f. O sea que para calcular nosotros la velocidad con la que se propaga la onda tengo e partido de t, si utilizo un espacio en tiempo cualquiera. Tengo lambda partido de periodo, t mayúscula. Por eso este t tiene que ser t minúscula, porque es un tiempo cualquiera. Tengo también omega partido por k y tengo también lambda por f. ¿Vale? Bueno, pues ahí está introducido todo lo que nosotros necesitamos de momento para empezar a trabajar con ondas. Ya sabemos lo que es. Lo único que queda es empezar a trabajar con las expresiones. En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es un ejemplo en el que vamos a analizar pues, los principales parámetros de la onda. Un saludo.